La sombra de la guerra. Buenas noches. Hoy analizamos el último giro en la guerra que define nuestra década. El conflicto en Ucrania, ahora en su tercer año, ha entrado en una fase más brutal, con ataques de largo alcance que demuestran la determinación de Rusia de escalar y la creciente voluntad de Occidente de levantar viejas líneas rojas. Avance ruso en Kharkov. El centro de atención esta semana ha sido Kharkov. Las tropas rusas han logrado un avance significativo cerca de la ciudad, poniendo al descubierto la escasez crítica de tropas y municiones en el frente ucraniano. Este avance forzó una movilización de emergencia por parte de Kiev. Se estima que el frente de batalla activo se ha extendido a lo largo de más de 1.200 kilómetros. Los bombardeos de Kiev y el reclamo. Kiev y las ciudades principales vuelven a ser blanco de ataques masivos, con drones y misiles alcanzando infraestructura civil y energética. El presidente Zelensky ha sido claro. O la OTAN permite el uso de armas occidentales para golpear territorio ruso desde donde se lanzan los ataques, o Ucrania continuará perdiendo territorio y vidas. División en la OTAN. La solicitud de Kiev puso a la alianza en un dilema. Alemania y Estados Unidos inicialmente se resistieron, temiendo una escalada incontrolable. Sin embargo, el canciller Olaf Scholz se enfrentó a una moción de censura interna en el Parlamento por su postura cautelosa, lo que refleja la creciente presión política en Europa para actuar con más decisión. Debate en la OTAN. Armamento y restricciones. Finalmente, la OTAN parece haber dado el visto bueno. Luego de un debate que duró meses, con el Reino Unido y Francia a la cabeza de la presión, se ha autorizado a Ucrania a utilizar misiles y artillería de largo alcance provistos por aliados para golpear bases militares rusas en su propio territorio, en un esfuerzo por aliviar la presión sobre ciudades fronterizas como Kharkov. La capacidad de refinación de petróleo rusa se ha visto mermada en hasta un 38% por los ataques de drones ucranianos. Este ha sido un golpe dual, tanto en el frente de batalla como en el mercado energético global. Necesidad de defensa aérea. El otro tema crucial fue la defensa aérea. Tras meses de intensos bombardeos, el presidente Zelensky suplicó por sistemas Patriot y misiles de intercepción adicionales. Lituania, uno de los países que más ha presionado, anunció la liberación de 30 millones de euros destinados específicamente a la compra de misiles para los sistemas Patriot de Ucrania. La desesperación de los líderes bálticos por asegurar el cielo ucraniano refleja su propia preocupación por el flanco oriental de la alianza. Un nuevo capítulo. La decisión de la OTAN marca un nuevo y peligroso capítulo en la guerra. La extensión de los ataques a territorio ruso es una escalada que Moscú ha advertido que no quedará sin respuesta. Mientras el Kremlin mantiene un alto gasto militar para sostener la ofensiva, sus ciudadanos sienten el golpe económico. La inflación de alimentos en Rusia fue del 9.79% en agosto de 2025. La guerra está a punto de cambiar una vez más. El episodio 5 nos muestra que la guerra está en el punto de inflexión donde la economía y la moral interna de Rusia se vuelven tan importantes como la línea del frente. La capacidad de Ucrania para atacar la retaguardia rusa es su mayor arma geopolítica. Gracias por haberme acompañado en este análisis de Ucrania al día. Te espero mañana para un nuevo informe. Recuerda, la guerra es un maratón económico, no un sprint militar. Las declaraciones de Vladimir Putin han subido la tensión en el mundo. En un foro en Sochi, el 2 de octubre, advirtió que Moscú está atento a la militarización creciente de Europa y prometió una respuesta contundente ante las amenazas, en respuesta al aumento del gasto en defensa de los países europeos por la ofensiva rusa en Ucrania. Putin dijo: "La respuesta a las amenazas será, al menos, muy convincente. Y sí, hablo de respuesta. Nunca hemos iniciado una confrontación militar". Acusó a Europa de bloquear una solución a la guerra en Ucrania y de escalar el conflicto. También revisó los orígenes de la crisis, culpando a quienes se creyeron vencedores al final de la Guerra Fría por imponer visiones unilaterales de la seguridad. Según él, esto no solo causó el conflicto en Ucrania, sino otros problemas graves del siglo XXI. Defendió un mundo multipolar frente al dominio de Occidente. Las palabras pronunciadas en el Foro de Inversión de Sochi coinciden con los reportes de la OTAN, que indican un aumento del 11% en el gasto en defensa en Europa para 2024, alcanzando el 2% del PIB en 23 países. La UE está produciendo más armas.
y líderes como Emmanuel Macron advierten sobre riesgos existenciales. Desde Noticias y Más, vemos cómo esto podría intensificar el conflicto entre Rusia y Occidente. Seguiremos manteniéndolos al tanto. Mientras el Kremlin mantiene un alto gasto militar para sostener la ofensiva, sus ciudadanos sienten el golpe económico. La inflación de alimentos en Rusia fue del 9.79% en agosto de 2025. La guerra está a punto de cambiar una vez más. Una declaración impactante del presidente serbio, Aleksandar Vučić, ha encendido alarmas en todo el mundo. En una entrevista con RTV1, advirtió que estamos al borde de un gran conflicto, con todos preparándose para una guerra inminente. Esto significa que todos se están alistando para el conflicto. Seré claro, todos se están preparando para la guerra, afirmó, hablando sobre la creciente tensión internacional. Vučić dejó claro cómo ve la situación de Serbia. Es solo cuestión de a qué lado se está. Queremos evitar guerras y conflictos. Acusó a Europa de bloquear soluciones diplomáticas en Ucrania y de fomentar una escalada permanente del problema. Revisó los orígenes de la crisis, señalando a los vencedores de la Guerra Fría por imponer concepciones unilaterales de la seguridad, lo que ha llevado no solo al conflicto en Ucrania, sino a otros graves en el siglo XXI. Defendió un mundo multipolar contra el dominio occidental y lamentó que ya nadie quiere escuchar a nadie, lo que empuja al mundo hacia una catástrofe. Estas palabras, pronunciadas en un momento de aumento del gasto militar europeo, 11% en 2024, según la OTAN, y tras las recientes incursiones rusas en el espacio aéreo de Estonia, se interpretan como un llamado a la cautela o una advertencia sutil. Serbia, que mantiene una postura neutral en Ucrania pero tiene lazos con Rusia, intenta equilibrar las presiones de la UE y Moscú. Analistas de Euronews ven esto como una retórica defensiva, pero el foro de inversión de Sochi, donde habló Vučić, intensifica las preocupaciones sobre una posible escalada. Desde Noticias y Más, esta declaración subraya la fragilidad de la paz global. Seguiremos informando. Y eso es todo por ahora. Gracias por acompañarnos. No olvides dejar tu like, compartir este video y activar la campanita. Cuéntanos en los comentarios qué opinas de las palabras de Vučić. Nos vemos en la próxima. Mantente informado y cuídate mucho. En el mundo. En un foro en Sochi, el 2 de octubre, advirtió que Moscú está atento a la militarización creciente de Europa y prometió una respuesta contundente ante las amenazas, en respuesta al aumento del gasto en defensa de los países europeos por la ofensiva rusa en Ucrania. Putin dijo, la respuesta a las amenazas será, al menos, muy convincente. Y sí, hablo de respuesta. Nunca hemos iniciado una confrontación militar. Acusó a Europa de bloquear una solución a la guerra en Ucrania y de escalar el conflicto. También revisó los orígenes de la crisis, culpando a quienes se creyeron vencedores al final de la Guerra Fría por imponer visiones unilaterales de la seguridad. Según él, esto no solo causó el conflicto en Ucrania, sino otros problemas graves del siglo XXI. Defendió un mundo multipolar frente al dominio de Occidente. Las palabras del foro de inversión de Sochi coinciden con lo que dice la OTAN. Se espera un aumento del 11% en el gasto en defensa en Europa para 2024, alcanzando el 2% del PIB en 23 países. La UE está produciendo más armas, y líderes como Emmanuel Macron advierten sobre riesgos serios. Desde Noticias y Más, vemos cómo esto podría intensificar el conflicto entre Rusia y Occidente. Seguiremos manteniéndolos al tanto. El episodio 5 nos muestra que la guerra está en el punto de inflexión, donde la economía y la moral interna de Rusia se vuelven tan importantes como la línea del frente. La capacidad de Ucrania para atacar la retaguardia rusa es su mayor arma geopolítica. Gracias por haberme acompañado en este análisis de Ucrania al día. Te espero mañana para un nuevo informe. Recuerda, la guerra es un maratón económico, no un sprint militar.